Bertrand, you can also maybe close your camera until we. Hello, everyone. Hola a todos y bienvenidos a la presentación de permitir la prescripción y administración para las tasas de vacunación mejoradas. Yo desearía darle la bienvenida a todos y también a mi co-moderador. Mi nombre es Anastasia Giantanis y yo soy del Colegio de Farmacéuticos del Canadá en Brunswick, y los técnicos en farmacia han tenido un papel esencial en las vacunaciones. Un 50% de la vacunación ha sido cubierta. Tenemos mucha experiencia aquí. Hemos visto el impacto de esto y también he trabajado en hospitales y en farmacias de la comunidad anteriormente en Ontario. Desearía ahora pasarle la palabra a mi comoderador. Buenos días. Mi nombre es Magali Rodríguez, soy asociada de la Escuela de Maryland de Farmacia para Servicios Clínicos y Transformaciones Prácticas, y también soy directora ejecutiva del Centro de Soluciones Farmacéuticas, que es el centro donde hay asociados de varios interesados en el estado de Maryland, Estados Unidos, para desarrollar los servicios farmacéuticos y remarcar la importancia del servicio de los farmacéuticos y para mejorar los resultados de salud y decrecer los costos. Yo también se disculpa por el sonido del teléfono, y soy también vicepresidenta del Foro Farmacéutico de las Américas, y hemos estado trabajando en el foro considerando la práctica farmacéutica y considerando el aspecto de vacunaciones, especialmente tal como Anastasia mencionó en la región. Las farmacias han sido puntos claves en el servicio de salud y realmente han sido nuestros héroes con el COVID-19. Es un placer darles a ustedes la bienvenida a todos los panelistas. Desearía mencionar algunas reglas. Y primero tenemos traducción al español de manera simultánea. Si ustedes van a la parte inferior de la pantalla del Zoom, a la derecha va a haber una nota que dice interpretación. Pueden ahí seleccionar si prefieren inglés o español. Adicionalmente, va a haber una grabación que va a estar disponible y también tendrán la oportunidad de hacer preguntas al final de las discusiones de los panelistas. Se agradece cualquier feedback, retroalimentación, y les agradeceríamos que se tomen el tiempo para hacerlos, para sugerir mejoras para el futuro. Queremos agradecer a GSK Biológico por el apoyo a este evento. Y ahora vamos a tener el placer, junto con Magali, de trabajar con este grupo de panelistas bien establecidos, con mucha experiencia de todo el mundo, y estamos esperando ya escuchar algunas de sus experiencias en cuanto a la vacunación. Primero, vamos a presentarles a nuestros panelistas. Va a haber una mesa redonda y vamos a dirigir preguntas a nuestros panelistas, y luego va a haber una sesión de preguntas y respuestas, y cerraremos la sesión con unos comentarios finales. Y vamos a hablar de cuáles son los objetivos de aprendizaje. Nosotros al final querríamos tratar de identificar aquellos impulsores y barreras a la regulación de la vacunación en la región, también tener la oportunidad de mantenernos conectados internacionalmente, tomar ejemplos de las mejores prácticas en cooperación profesional
lo cual es esencial en cuanto a esfuerzos efectivos y compartir tareas. Las farmacias en el programa de vacunación han pasado la pandemia a una respuesta endémica y gracias al papel de los farmacéuticos hemos visto en algunas provincias del Canadá el papel importante que estos han desarrollado. Y ahora quisiera preguntarles a nuestro primer miembro panelista. Tenemos a Bertrand Bolduc. Él es un empresario farmacéutico al que le gusta emprender proyectos de gran valor a través de un posicionamiento estratégico con financiación creativa y entusiasmo. Es farmacéutico certificado de Quebec, Canadá, y se orgullece de seguir ejerciendo en la comunidad. Copropietario de la principal farmacia de formulación de la provincia. Crea valores combinados de su conocimiento de la industria farmacéutica, la biotecnología, una amplia red de contacto y su experiencia en gobierno, ingeniería financiera y pensamiento estratégico. Y también es mi placer ahora presentarles a Joselia da Silva. Se graduó en el 96 en la farmacia de bioquímica y bioquímica de la Universidad Federal de Ouro Preto, Brasil. Inició trabajó con pacientes con condiciones crónicas en Brasil en el 97. Actualmente es un líder del movimiento clínico nacional, consejera de la presidencia de Brasil y parte del Consejo General de Farmacia, coordinadora del programa de apoyo a servicios farmacéuticos y servicios de salud, directora de desarrollo profesional del Foro Farmacéutico de las Américas desde el 2015 al 2017. Y es mi placer presentar el otro panelista, Eduardo Savio, quien presidió el Comité de Políticas del FIP en el 18. Ha prestado servicios en distintas funciones como vicepresidente del Buró de la FIP, presidente del Foro Farmacéutico de las Américas, lideró el trabajo en Uruguay y el papel de la farmacia para hacer frente a la rama. Ha tenido una gran actividad internacional con más de 150 presentaciones en conferencias. Es investigador en desarrollo de farmacia y profesor del hospital en especialización farmacéutica. Y ha servido por 25 años en el Uruguay en el aspecto de química y bioquímica. Y queremos también presentarles a Sofía Segura, una profesora que tiene un máster en licenciada en farmacia, máster en farmacología, ha trabajado más de 10 años como docente e investigadora en la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica, donde ha dirigido varios proyectos relacionados con el uso responsable de medicamentos en la población y sus cuidadores, en la población mayor y sus cuidadores. Trabaja también como coordinadora del Programa Institucional de Adultos y Adultos Mayores en la Universidad de Costa Rica, colaboradora del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, desarrollando proyectos relacionados en el ejercicio profesional de farmacia desde el 16 y es miembro de la Comisión de Especialidades Farmacéuticas del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica desde el 2015 a la fecha. Okay, next we have. Y luego tenemos a El Jay Tan, que es estratega en inmunización en la acción de coalición. Desarrolló y una manera nueva e impactante de utilizar los recursos para defender las inmunizaciones y dedicado también a las enfermedades infecciosas, enfocado en aquellas enfermedades que son prevenibles a través de la vacuna, infecciones emergentes y resistencia antimicrobial. Nacionalmente se lo reconoce por su pasión
para proteger de las enfermedades infecciosas, su defensa de la salud. Organiza distintas asociaciones médicas y de salud pública con una misión de integración total y apoyando prevención primaria, secundaria y terciaria a través de toda la vida. Y ahora es nuestro placer introducir a Abraham Weeks, que es nuestro último orador con un máster de Administración de Empresas en Finanzas de King Graduate Business School del Monroe College. Obtuvo su calificación en farmacia en tecnología y otro en Administración de Salud Pública. Él en estos momentos está estudiando para un diploma de posgrados en adquisición y gestión del suministro global de productos médicos. Abraham es el especialista técnico principal de la Organización de Estados del Caribe relacionada con garantía de calidad de la adquisición farmacéutica y con una oficina central en Santa Lucía, y es responsable de los medicamentos, suministros médicos, y es un miembro de asociaciones internacionales, caribeñas y locales. Ha recibido muchos premios, incluyendo el premio al líder juvenil de la Asociación de Farmacéuticos del 2006, y recientemente ha sido nombrado miembro del Consejo de la Asociación de Farmacéuticos del Caribe y forma parte de otros comités de la Asociación de Farmacéuticos del Caribe. Y damos la bienvenida a todos nuestros panelistas y les pedimos que por favor enciendan sus cámaras. Quiero darles la bienvenida a todos aquellos que están presentes de todas partes del mundo, incluyendo India y Argentina. Quiero darles la bienvenida a todos ustedes y realmente ya estoy esperando el momento de la conversación. Así que pasaremos ahora la palabra a Magali. Y para que lo que vamos a hacer es alternativamente entre mi comoderador y yo haremos preguntas a los panelistas relacionadas con el tema de la vacunación. Y la primera pregunta va a ser para todos ustedes que nos expliquen por qué es necesario mejorar las tasas de cobertura de vacunación en ciertas regiones, y también que nos expliquen el estatus de la vacunación en sus propias regiones o países, qué está sucediendo en las Américas, en el Uruguay específicamente. Happy birthday, Magali. Feliz Bueno, cumpleaños. happy birthday, feliz cumpleaños a Magali. Yo me voy a referir a las Américas en general, cuando por más de 4 décadas nuestra región ha sido un líder en la rutina de vacunación y en campañas masivas de vacunación contra enfermedades infecciosas. Y hemos vacunado más de 1 billón de personas, y en esta pandemia para evitar que la difusión del virus y aquí en América Latina, en países específicos, hemos tenido mucha vacuna, pero no tenemos una relación lineal entre el número de aprobaciones en el país y la cobertura de la vacunación. Y según las revisiones hechas sobre el COVID, nosotros hemos conducido ciertas investigaciones que a lo mejor no están en la versión española. Ahora tenemos solo 8 países en las Américas donde la gente ha recibido todo aquello que se ha prescrito. Y esto es más alto que un 75%. Esto se aplica a Canadá, Argentina y Uruguay.
a fecha del 25 de febrero de este año. De los 18 países del total de 35 en la región, tienen un medio más alto que el resto del mundo. Bermuda, Brasil, Costa Rica, Perú, Colombia, México y Panamá. Y tenemos también una cobertura persistente en estas áreas. Y a pesar de tener una cobertura nacional, sabemos que la vacuna puede prevenir enfermedad en la población en general en nuestra región, pero estos porcentajes son aún bajos. Y esto se puede atribuir a limitar los sistemas epidemiológicos en la región, y mientras que algunos países en las Américas permiten al farmacéutico administrar, estos roles han sido muy limitados debido a la logística de la administración y también a la educación del paciente. Y finalmente yo decidiría agregar que aquellos que dudan de la vacunación identifican tres barreras. Uno es el contexto que está afectado por problemas históricos, económicos, políticas. En segundo lugar, hay ciertos individuos o grupos que están impactados por la percepción que tienen de las vacunas en el ambiente, en el medio ambiente. Y en tercer lugar, específicamente problemas relacionados con la vacuna misma y las características de la vacuna o las características del proceso de vacunación en sí. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por su respuesta. Y yo quisiera ¿qué piensa usted en Brasil, en un país de tanta diversidad? Si nos puedes decir qué es lo que se necesita para mejorar la vacunación. Josélia, por favor. Buenos dias, buenas tardes. O Brasil possui programa público de vacinação desde 1973. Então, o país já possui uma cultura vacinal muito forte. I will just translate. So Dr. Josélia Frade will be speaking in Portuguese. La doctora va a estar hablando, Frade va a estar hablando en portugués y va a ser traducida al inglés y al español. Ella está mencionando que el Programa Nacional de Vacunación de Brasil se inició en el 73 y es un programa muy bien encaminado y ha tenido mucho éxito en cobertura de vacunación. Neste momento, nós estamos tendo dificuldade de cumprir a meta de vacinação para algumas populações específicas e para algumas faixas etárias específicas. En estos momentos estamos teniendo algunos desafíos en lograr la cobertura de vacunación óptima en ciertos grupos de la población y en ciertos grupos de edad. Especialmente pelo movimento anti-vacinação. Y esto se debe a que existe un movimiento de antivacuna en Brasil. Apesar de toda a cultura forte em prol da vacina. A pesar de que tenemos esta cultura bien implantada y hábitos que apoyan la vacunación entre la población del Brasil anteriormente. Exemplo em relação à vacina da Covid. A cobertura para a população adulta já está muito alta, mas para a criança está muito baixa. Por ejemplo, es la vacunación del COVID. La vacunación de la población adulta es bastante alta, pero vemos que para la población pediátrica las tasas de vacunas son actualmente bastante bajas.
Em um único dia, o Brasil chegou a vacinar 2 milhões de doses. En un día único, Brasil logró administrar 2 millones de dosis de la vacuna COVID. Apesar do tamanho e da dificuldade em chegar em determinadas regiões, por causa do tamanho do país e das dificuldades de acesso. Y esto es a pesar de los desafíos que presenta el gran tamaño del país y queremos asegurar que toda la población reciba vacuna en este enorme país. Para concluir, apesar de todos os desafios que nós temos no país, nós também temos uma cultura muito forte e o farmacêutico não poderia ficar de fora dessa resposta à sociedade brasileira por meio da vacinação. Y a pesar de estos desafíos, las vacunas están bien encaminadas, hay mucho apoyo a la vacuna en todo el país y los farmacéuticos no pueden ser dejados aparte de la estrategia de vacunación porque contribuyen al éxito de la vacunación en Brasil. Gracias. Y la palabra la pasamos nuevamente al moderador. Y la misma pregunta a Abraham, ¿qué sucede en el Caribe? ¿Cuáles son las necesidades en la región? Gracias, Magali. En nuestra región, las tasas de vacunación en la población en general es buena, pero como Eduardo mencionó, cuando llega al tema del COVID-19, parece que hay dudas entre muchas personas en la aceptación de la vacuna y especialmente lo que vimos en nuestro país y en otros es que los profesionales en general, no específicamente los farmacéuticos, también pueden tener sus propios problemas personales y quizás tampoco comprenden los aspectos científicos. Y hemos encontrado que estos problemas personales, cuando vemos todas las distintas categorías de trabajadores, tenemos que conocer la historia de la vacunación, tenemos que reconocer los distintos puntos de vista, todo el tema de vacunación, y hay algunos que dudan más que otros. Y esto sucede también en otras partes del mundo. Y tenemos que asegurar que estas dudas varían de estado a estado, pero todos hemos compartido esta duda generalizada en todo el mundo, pero gracias hay técnicas y herramientas que se han utilizado para contrarrestar estas dudas, y estas herramientas deberían ser utilizadas a nivel global para remover las dudas. Muchas gracias. Y la palabra a Anastasia, por favor. Abraham, aprecio el comentario en cuanto al punto de vista global y aprender los unos de los otros. Y la próxima pregunta se refiere a quiénes son los principales proveedores y ubicaciones de los servicios de vacunación en su país o región. ¿Y qué tipos de sitios? Le voy a pedir a LJ de los Estados Unidos que dé su opinión. Gracias por la oportunidad. Es un placer estar aquí con este grupo. Y en Estados Unidos, yo creo que hemos estado considerando la inmunización por parte de farmacéuticos aún antes de la pandemia. Somos muy activos desde el punto de vista de la asociación farmacéutica y tenemos cambiado el aspecto de nuestras farmacias en cuanto a inmunizaciones. Cuando empezó el programa, comenzamos un programa de certificación de inmunizaciones
que fue apoyado por el CDC y actualmente ha sido exportado también, por ejemplo, a Portugal. Y yo creo que esto es muy, muy importante, un gran paso para que la farmacia comience el programa de inmunización en Estados Unidos con gente específicamente entrenada para que sea gente de confianza. Y nos mostraron que la farmacia es uno de los accesos primarios como punto de inmunización contra el COVID. Y como ustedes saben, nosotros tenemos una población totalmente vacunada del 65% con por lo menos 2 dosis o más. Y es uno de los lugares más grandes de donde la gente va a vacunarse, son realmente las farmacias. Lo hemos preparado con anterioridad, comprometiendo al farmacéutico para que se involucre y participe de este programa de inmunización. Yo estoy muy agradecido y encantado con esto. Y gracias. Y ahora a Bertrand, mi colega, si quiere mencionar el tema. Gracias por los comentarios de LJ. Nosotros fuimos una de las últimas provincias de Canadá en entrar a este programa de vacunación por farmacéuticos. Esto fue autorizado por el gobierno en marzo del 20. Justo apenas un tiempo para estar listos para el COVID, para la campaña del COVID. Y nosotros teníamos un desafío en entrenar al farmacéutico para administrar y para evaluar al paciente con las vacunas históricas. Y ahora pudimos entrenar más del 50% de nuestros farmacéuticos en vacunación para que estén en las farmacias a través de también enfermeras, y ahora con la ayuda de los farmacéuticos hemos tenido una increíble eficacia en llegar a cubrir la población contra el COVID, vacunando más de 1.6 millones de dosis, 8 millones de personas, y básicamente el 98% de las farmacias, de los farmacéuticos mismos han sido vacunados. Se hizo mucho trabajo. La idea es convencer a los reguladores con anterioridad, obtener el consentimiento sobre el concepto si ya no lo tienen, y trabajamos muchos años para llegar a este día en esta campaña, para lograr el consenso de todos los interesados sobre el tema, y tuvimos éxito en obtener este consentimiento y todos llegamos a un acuerdo contra este tipo de problema. Tenemos pronto otra elección y esto va a ser llevado aún más allá a través de una práctica más amplia. Bueno, gracias. Nosotros tenemos en New Brunswick algunas asociaciones con farmacéuticos para de vacunas para el COVID en escuelas o en ciertas clínicas temporales como sitios de compras, y cuando COVID era importante tuvimos que lograr innovaciones para enfrentarnos con el COVID. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario sobre esta pregunta tan importante sobre la provisión de vacuna? Abraham, me gusta el punto que se acaba de mencionar. Es importante que el papel del farmacéutico sea definido dentro de los sistemas de salud, antes de pensar en que ellos puedan dar inmunizaciones. Este es uno de los problemas que se encuentra en nuestras partes del mundo. El área de práctica y el entrenamiento que recibimos no se comprende adecuadamente. Hay una historia de que algunos de nosotros aún tenemos que cuidar de los pacientes. No sé cómo es en otras partes del mundo. Nosotros tuvimos que encontrar maneras innovativas en nuestra parte del mundo. Por ejemplo, en el Caribe, la mayoría de las farmacias no vacunan, excepto por las Islas Caimán, donde el programa de vacunación comenzó en mi propia isla. Encontré una manera innovativa de poder trabajar en esto y en
involucrarnos con anticipación para que todas las farmacias puedan involucrarse en un programa de vacunación a largo plazo. Pero lo que necesitamos realmente es sentarnos a la mesa desde un principio, como dijimos, tener desde un principio una comprensión de cómo el farmacéutico tiene un rol en la salud pública en general. Y creo que necesariamente nosotros no tenemos un lugar en esta mesa. Y por eso en eventos como estos tenemos que determinar la involucración de los farmacéuticos, porque sabemos que se necesita entrenamiento, formación, por ejemplo, para poder dar la vacunación. Y esto aún no ha sido regulado, pero sí se necesita formación para permitir la práctica con exactitud. Por favor, busquen un lugar en la mesa cuando llega el momento, cuando se diseñan los programas de cuidados de salud para involucrar al farmacéutico y a su formación. Esto es importante. Hay que hacerlo porque esto va a ser una forma de vida para el cliente. Y la farmacia clínica es lo que necesitamos para ayudar al cliente enfermo. Sofía, si quiere mencionar algo. Hola, saludos desde Costa Rica. Voy a dar mi respuesta en español y me parece importante porque en Costa Rica el fenómeno fue diferente. Tradicionalmente, la aplicación de inyectables se realiza en las farmacias de comunidad privada. Históricamente, esa administración de inyectables incluye también la administración de vacunas. Entonces, en Costa Rica existen dos sectores, el privado y el público. El principal proveedor de los servicios de vacunación y de la administración de vacunas es el sector público. Sin embargo, también existe un sector privado importante. Y ahí es donde los farmacéuticos de comunidad han tenido desde siempre la posibilidad de administrar las vacunas. Y esto es muy interesante porque este antecedente histórico es el que le ha permitido al profesional farmacéutico formar parte del equipo que administra las vacunas y la posibilidad de realizar trabajos colaborativos. Me parece importante resaltar esto porque es otro camino también posible para poder posicionar al farmacéutico dentro de toda la estrategia que debe ser mejorar las tasas de cobertura. Muchas gracias. Magali. Thank you for sharing, Sophia. This is Gracias a definitely an Sofía. interesting topic. Esto es un tema muy interesante. Joselia, I saw you unmuted. Did you have anything to add? Y si Joselia quiere agregar algo, que me parece... No Brasil, aconteceu algo parecido com Costa Rica. Desde 1973, os farmacêuticos também já podem aplicar injetáveis em farmácias privadas. In Brazil, we had a similar situation. En Brasil la situación fue similar a la de Costa Rica. Desde el 73 los farmacéuticos tuvieron la opción y la posibilidad de administrar medicinas infectables en la comunidad privada farmacéutica. E somente Muchas gracias por mencionar esto. Sorry, go ahead. E houve um movimento político muito intenso com o Congresso Nacional, com a Agência de Vigilância Sanitária, com o Ministério da Saúde, para expandir a prestação dos serviços de vacina por farmacêuticos. Então, o nosso posicionamento não é farmacêutico que aplica vacina, mas que presta serviço de vacinação. Tuvimos un movimiento reciente muy fuerte de defensa ante el Congreso Nacional y ante el Ministerio de Salud y ante la Agencia de Control de Salud Nacional
para expandir el papel de los farmacéuticos en cuanto a la vacunación y reconocer que no solo la inyección o la administración de la vacuna es importante, sino también la provisión de una serie de servicios que incluye la mejora de las tasas de vacunación. Okay, thank you. Abraham, is that a new? Le pedimos a Abraham si quería agregar algo, no sé si levantó la mano. Okay, legacy. Okay, I know that LJ. you Creo had your hand que up and you LJ posted some comments. Is there anything you wanted to add? puso algunos comentarios en el chat. Quiere, él agregó muchas cosas al chat para que la gente capture sus pensamientos, pero gracias, siga adelante. Escuché mucho y esto nos lleva ahora a la próxima pregunta sobre los farmacéuticos teniendo un papel en la inmunización. Y acá esto está sucediendo en los Estados Unidos desde hace mucho, que nos puso en una posición muy positiva cuando llegó el COVID, porque los farmacéuticos ya estaban en su sitio. Pero hablemos ahora de la educación. ¿Cuáles son los elementos esenciales de educación y especialmente el desarrollo de los trabajadores? ¿Cómo se sabe que es crítico que el farmacéutico esté listo para practicar una vez que se gradúa, que hagan su formación en su carrera para estar listos para actuar? ¿Cuáles son los elementos esenciales y qué es lo que tenemos que hacer para desarrollar a nuestros trabajadores listos para la próxima pandemia que sabemos que podría ocurrir en cualquier momento? ¿Alguien quiere mencionarlo o algo preguntas? Eduardo, por favor. Okay. Now I have the microphone open. Thank you. Muchas gracias. Yo creo que esto es un tema muy importante y uno de los elementos esenciales de la educación del grupo de trabajo y su desarrollo es tener un programa de vacuna estructurado. ¿Qué significa esto, tener un programa de vacunación? Esto significa que se deben incluir ciertos temas, no solamente la formación comprensiva, también debería incluir infraestructuras, políticas escritas y procedimientos que se apliquen a todos. Por ejemplo, cómo actuar, cómo guardar, cómo manejar, cómo actuar con el paciente. Y también cómo mantener la documentación apropiada y también cómo evitar problemas biológicos, como deshacerse de los desperdicios y continuar con programas de educación que estén actualizándose con nuevas guías y nuevas recomendaciones continuamente. Y estamos hablando de programas de educación, no solo formación del farmacéutico, sino de todos los miembros de la farmacia. Un técnico que pueda colaborar con todos los servicios. Sí, gracias. Las personas de apoyo, el papel de los técnicos, y esto es algo que continúa desarrollándose. Y acá se ha colocado algo en el chat, pero quiero que se comente también cuáles son aquellos temas esenciales de educación y cómo se conduce esto en los Estados Unidos. Buena pregunta. Creo que el farmacéutico comenzó el entrenamiento hace unos 20 años y yo creo que esto es un modelo que identifica los componentes prácticos y también los teóricos que un farmacéutico debe completar para poder inmunizar con éxito. Y entonces uno puede decir que este entrenamiento es probablemente algo que los farmacéuticos están recibiendo en Estados Unidos ahora.
y si a mí yo creo que este entrenamiento lo lleva a poder dar una vacuna, que esto sea regulado, un cambio regulado, porque la idea es que uno tiene que estar bien entrenado y que entonces uno sí puede discutir con los políticos y aquellos que hacen las reglas para poder prevenir problemas de inmunizaciones. Ahora en los Estados Unidos estamos dando inmunizaciones, estamos entrenando a nuestros asistentes y tenemos asociaciones de asistencia médica en los Estados Unidos que están desarrollando un programa de certificación de asistencia médica. Son modelos muy fuertes y que hay que entrenar, hay que certificar y después empujar el cambio. Estamos tratando de hacer esto con éxito y son un par de comentarios para ustedes. Sí, yo soy un miembro de la Asociación Americana de Farmacéuticos. Hemos expandido nuestra formación este año a los técnicos y ahora también los técnicos pueden proveer inmunización asistiendo al farmacéutico. Y ahora la tendencia de Canadá, estoy curiosa sobre lo que pasa en su región. Quiero hablar un poco de esta formación. Nosotros estamos integrando la formación de inmunización en nuestro programa universitario en todas partes y estamos haciendo lo mismo para los técnicos farmacéuticos. Creo que el farmacéutico debe ser evaluado por el paciente. Perdón, el farmacéutico debe evaluar al paciente en términos de humanización, por ejemplo, con la campaña de COVID. Hay también otras vacunas que son necesarias, no solo las del COVID, y algunos están cubiertos por el gobierno, otros no. Es extremadamente importante pensar, por ejemplo, en inmunidad para otros temas. Y el papel del farmacéutico es revisar el perfil del paciente y ver qué es lo que requiere este paciente para convencerlo de que debe recibir inmunización, especialmente si uno tiene más de 50 años. Es importante que tenga vacunas, y ciertas vacunas pueden ser delegadas a los farmacéuticos. Se ha mejorado la percepción del papel y estamos muy conformes con estos. Y nosotros nosotros podemos mejorar en la farmacia la salud del paciente de manera significante y creo que hay un futuro rol en el mundo para el farmacéutico y tenemos que asegurarnos de que esto sea óptimo. Y bueno, me importa que haya mencionado que hay más vacunas, no solo para cubrir el COVID, sino que hay vacunas para viajar, que los individuos necesitan continuamente cuando van de un sitio a otro. Y si alguien quiere agregar algo sobre esto, creo que Abraham había levantado la mano. Sí, muchas gracias. Y yo quisiera agregar aquello que aparte del acto mismo de dar una vacuna, hay que ser transparente sobre las vacunas, hay que educar al farmacéutico sobre la salud pública y que la vacuna y la inmunización son parte integral de esto, que salvan vidas en nuestras generaciones, a nuestra población. Y que cuando empezamos a ayudar en las farmacias, nosotros entendemos aquello que dijo Eduardo en cuanto a las dudas que deben disipar los farmacéuticos. La vacunación y la inmunización es un milagro de la salud pública y que estamos evitando que la gente sufra, que muera de enfermedades pediátricas. Y nosotros podemos vacunar e inmunizar y ayudamos a las farmacias a que se involucren empujando la agenda de la salud pública, defendiendo la inmunización, por ejemplo, con la vacuna del herpes. Y entonces tenemos que actuar
debemos hacer que los mismos farmacéuticos puedan vacunar entendiendo los principios rudimentarios de la salud pública. Y no olvidemos los sitios estratégicos de las farmacias están en todos los barrios, en lugares de fácil acceso. Sí, Joselia, por favor. Em relação à educação, é muito importante pensarmos na prática, não apenas para aplicar, mas para prestar um serviço. Então, o nosso processo de educação envolve o como acolher, como avaliar o paciente, porque no momento do atendimento, o farmacêutico, muitas vezes, vai optar por não vacinar, se o paciente não puder aplicar aquela vacina. Então, essa lógica de educar para prestar um serviço é muito mais ampla do que simplesmente aplicar uma vacina. So from our perspective in Desde Brazil, nuestro punto de vista en Brasil, el entrenamiento que nosotros damos no solo se refiere a la técnica de administrar la vacuna, sino también a cómo evaluar al paciente, entender si el paciente es elegible para una vacuna específica o no, quizás necesite otras vacunas, y dar un servicio que va más allá de la administración misma. E a carga horária mínima é de 60 horas de formação, 40 horas teórica e 20 práticas. É o and mínimo. Y in que terms of the extension or the en cuanto a la duración del curso, se incluyen 40 horas de entrenamiento teórico y 20 horas de entrenamiento práctica. Esto es el tipo de curso que el Consejo Federal de Farmacia de Brasil provee a los farmacéuticos para que ellos se puedan convertir en vacunadores. Y también es no solo teoría, sino también práctica, que el farmacéutico se esté conforme. Y antes de pasarle la palabra a Anastasia, Sofía, ¿querrías agregar algo? Si lo desea, sí, y si no, le pasamos la palabra a Anastasia para las próximas preguntas. Creo que la mayoría de los aspectos fueron abordados y nada más me gustaría añadir que para poder lograr una acción coordinada entre lo que es la educación, el abordaje del paciente, la administración, la farmacovigilancia, tenemos que tener siempre presente que es necesaria la abogacía, esa búsqueda también del reconocimiento de los espacios desde lo político, porque es a través de eso que vamos a poder lograr tener un espacio dentro del equipo multidisciplinario en lo que es las inmunizaciones. Eso también me parece muy, muy importante y forma parte de las acciones en las que estamos trabajando en estos momentos. Gracias. Thank you so much. So Anastasia, pass it to you for another. Thank you, Magali. So we talked about education, and as a regulator, Hablamos de la educación y como reguladora quiero hablar de los marcos regulatorios. Hablamos ya de algunas de las estrategias y tuvimos de las conversaciones con el gobierno y con aquellos que hacen políticas, y queremos establecer cuáles serían las regulaciones que se aplican a las farmacias y a los técnicos dentro de nuestra práctica. Y como se mencionó, que no sea solamente la parte de inyectar, sino que podríamos poder administrar distintos medicamentos, incluyendo vacunas, y que esto esté incluido en nuestras regulaciones. Y también que otras jurisdicciones también serían de interés. Si alguien quiere mencionarla.
Yo quisiera decir que en nuestra parte del mundo no hay regulación alguna que permita al farmacéutico vacunar, pero somos países como Jamaica, está trabajando en este tema de permitir al farmacéutico vacunar, tal como mencioné que se hacía en las Islas Caimán, pero esto no es que esté regulado, sino que fue iniciado por los farmacéuticos. Las regulaciones son importantes, pero no nos podemos mover más rápido de lo que la cultura nos permite. Primero tenemos que crear una actitud mental que las farmacias sí pueden estar involucradas. Tenemos que trabajar antes de poder llegar a las regulaciones. Sí, la regulación nos va a permitir hacerlo, va a crear el marco legal para cubrir a las farmacias, pero ¿cómo vamos a llegar a que los políticos, los que hacen las políticas, permitan estas regulaciones para que el farmacéutico pueda vacunar? Primero tenemos que crear una psicología dentro de la persona ordinaria de que el farmacéutico puede estar involucrado en este acceso, como por ejemplo insulina. Si se puede crear una conciencia, entonces hemos creado ya un comienzo para una base para la discusión legal. Pero no podemos venir de un día al otro y decir, queremos que el farmacéutico sea regulado para poder administrar vacunas porque hay una pandemia. Esto tenemos que decir que realmente esto debería ser una estrategia a largo plazo, crear el terreno que apoye a los farmacéuticos para llegar allí. Y este tema me apasiona porque yo veo que nosotros todos fuimos a la escuela de farmacia, vemos lo que está sucediendo en el Canadá, sabemos lo que se hizo en los Estados Unidos, sabemos que esto es posible, pero entendemos que hay una cultura y creo que Gonzalo, en nuestra primera reunión hablamos de esto, de la práctica farmacéutica que tiene que estar de acuerdo con las otras partes del mundo. No es que algunos países sean más lentos que otros en la práctica. Todos tenemos nuestros diferentes espectros. Tenemos que llegar al mismo punto, tenemos que hacer un esfuerzo y esto es esencial. ¿Alguien quiere agregar algo? Sim. Em Brasil já é o contrário. Se eu não tiver o regulamento, eu não posso nem começar a ensinar. In Brazil, we have like quite a different situation. If the En regulatory Brasil la situación es totalmente diferente. Si la regulación legal no está en su lugar, ni siquiera podemos pensar en vacunar. Então, a primeira estratégia foi ter lei, ter regulamento sanitário, ter resoluções do colégio profissional e junto com isso tudo, o processo educacional. Para nosotros, el proceso tiene que comenzar con desarrollar una ley que dé el apoyo legal a estos papeles, a estos roles y las regulaciones de la Agencia de Salud y de las organizaciones profesionales que también tienen poderes de regulación, y solamente después de esos pasos iniciales se puede desarrollar un programa de entrenamiento y después, por supuesto, pasar el programa completo para los farmacéuticos de todo el país. Esto lleva mucha colaboración y muchos interesados actuando juntos, pero veo que hay recursos mencionados en el chat. Y ahora voy a pasarle la palabra a Magali porque sé que hay otras preguntas. Hablamos entonces de las regulaciones, del papel importante del farmacia en la salud pública, pero una de las preguntas, tenemos que hablar, bueno, ¿cuáles son los mecanismos
que permiten financiar todo esto, cómo se desarrolla un modelo que es sostenible en muchos países. No sé quién quiere mencionarlo o hablar de esto. So yeah, go ahead. Jump in. I was going to just jump in here because I Yo don't. quiero mencionar aquí, quiero hablar aquí, porque no sé cómo funciona para otros países, pero hemos aprendido mucho en los Estados Unidos para lograr comprender esto. En los Estados Unidos nosotros comenzamos con esta idea de una promesa de financiación en cuanto a la inmunización dentro del barrio, de la zona, y esto es esencial, es una colaboración coordinada para poder satisfacer la necesidad del paciente que tenga al proveedor de servicios alrededor. Nosotros tenemos que parecer un grupo que colabora, que hace que el paciente sea ayudado dentro de su zona. Y esto es importante porque nos permite hacer lo que nosotros necesitamos. Primero es tener a todos los proveedores al mismo nivel. No queremos que el médico esté en competencia con el farmacéutico o con la enfermera. Para poder hacer bien este trabajo lo tenemos que hacer de manera unida. Establecimos en el 2000 una coalición que se llama una coalición que comprende 140 organizaciones nacionales e internacionales y que se dedica a cubrir problemas comunes, y los farmacéuticos han sido parte importante en esta coalición. Y si este mensaje sigue siendo difundido entre todos nuestros proveedores, y explicando que el farmacéutico es un proveedor complementario de todo el trabajo que se hace con el paciente, eventualmente este sentimiento va a cambiar, y por eso en los Estados Unidos nosotros estamos autorizados a vacunar ya en 50 estados. Y esto hizo la diferencia cuando el farmacéutico puede proveer inmunización. Y esto es lo que necesitamos crear, coaliciones que empiecen a entender el concepto de inmunización en el barrio. Y una vez que esto esté establecido, pueden buscar la financiación para comenzar el programa de inmunización, y los fabricantes de las distintas vacunas van a interesarse en esta mejora de las tasas de vacunación, y porque todo va a aumentar a través de las farmacias. Y sí, los farmacéuticos en los Estados Unidos nos han dicho que 95% de la población está no a más distancia de 5 millas de una farmacia. Si logramos difundir este mensaje, la población también lo entenderá. Y esto nos llevará a un programa de financiación positivo. Sí, ustedes saben que el modelo económico de los Estados Unidos generalmente implican planes privados de salud, y estos sí reconocen que el farmacéutico puede inmunizar y es pagado por sus servicios. Hay algo como Medicare, que es la asistencia social, y ya se reconocieron a estos farmacéuticos vacunando por muchos años, igual que cualquier otro proveedor. Y es importante que sea todo un programa de colaboración y no de competencia. ¿Y qué sucede en el resto del mundo? Cuéntenos. ¿Qué sucede en Canadá, Bertrand? Este es un tópico de interés. Estoy de acuerdo de que no estamos compitiendo ni con las enfermeras, ni con los médicos, estamos allí para complementar. El farmacéutico es un profesional de la salud, pero nosotros vemos a los pacientes a veces a diario, a veces mensualmente, a veces semanalmente, y ahora ya hemos logrado
digamos, abarcar a todos estos y convencerlos de la necesidad de inmunizarlos. Tenemos la posibilidad de ver a los pacientes con más frecuencia, tenemos la confianza de los pacientes en distintas situaciones, obviamente, en cuanto a sus medicaciones. Tenemos la posibilidad de ofrecer una vacuna al paciente cuando está disponible y es increíble porque nosotros hemos visto a los farmacéuticos llamando a los pacientes para que vengan y se vacunen. Esto es extremadamente importante y una de las maneras de cambiar nuestras regulaciones y obtener consentimiento fue a través de la reducción de objeciones. Ok. Por ejemplo, no vamos a empezar con los niños, solo vamos a empezar con adultos. Y después eso fue evolucionando a gente de más de 6 años y después vacunas de 2 a 6 años porque la gente no quiere ir a otros sitios con sus niños. Y entonces esto ha sido muy positivo para minimizar los miedos y las objeciones que la gente podría tener. Fuimos despacio, pero seguro para obtener la evolución donde el farmacéutico puede ser otro recurso de vacuna. Muy importante el punto de inmunización de toda la familia y del papel con los niños. Esto es algo que muchos de los farmacéuticos tienen que considerar y las regulaciones han ido cambiando en distintos estados para expandir el papel de la farmacia en inmunización infantil. Sofía. Bueno, yo debo decir honestamente que en el caso de Costa Rica no existe un modelo de financiamiento en lo que es la administración de inmunizaciones. Es una de nuestras debilidades. Si bien tenemos la posibilidad de desarrollar los servicios de inmunización, no existe una forma de compensar monetariamente al I think she might have difficult. Maybe her connection, she lost it. Creo que se ha perdido la conexión. Cuando Sofía retorne, creo que tanto Eduardo como Abraham tienen algo que decir. Vamos a continuar hasta que Sofía reaparezca. Me gusta el punto que como farmacéuticos no estamos en competencia con otros proveedores de salud. Creo que este es un punto fantástico que hacer porque que no se nos vea que estamos tratando de entrometernos en el área de otros. Y nosotros tenemos que utilizar ciertas estrategias para poder entrar a muchas áreas. Y lo primero que tenemos que mostrar es que no estamos en competencia, sino que estamos beneficiando al paciente y que una de las cosas que podemos decir es decir que la investigación muestra que el farmacéutico es el más accesible de todos los proveedores de salud en el planeta. Esto es una realidad y es uno de los puntos importantes que remarcar. Y creo que esto es algo que ya comencé a mencionar en Jamaica. Esta es una buena conversación. El farmacéutico debe ser, debe recibir un pago por la información que da sobre medicaciones o el contacto que tiene con los pacientes debe ser cubierto de alguna manera. Y Sofía creo que ha retornado. Sí, Hubo perdón, una dificultad técnica. Okay, if you want. Okay. So if you want to finish your thoughts and then Eduardo, I'll go to you Si next. quieres terminar lo que estabas diciendo, Sofía, y después. Perfecto. Gracias. Bueno, no sé dónde terminé, pero les comentaba que en nuestro país no existe un modelo de financiamiento de los servicios de vacunación y que es una de nuestras debilidades. En ese sentido, yo creo que cada país debe trazar su propia ruta
tomando como ejemplo algunos casos de éxito que pudieran ser compatibles con la realidad y con la cultura y con toda la reglamentación del país. Y en ese sentido, yo rescato lo que dijeron anteriormente Bertrand y Abraham en relación con la colaboración y también LJ con la colaboración interprofesional. Algunos casos de éxito de desarrollo de campañas en las farmacias de comunidad se han dado en colaboración con médicos y también con enfermeras en distintas empresas, sobre todo para lo que es vacunación contra la influenza, y han sido muy exitosos. ¿Por qué? Porque se busca esa colaboración, esa forma no competitiva, sino colaborativa de trabajar donde todos tenemos el mismo objetivo. Muchas gracias. Thank you so much. That's such a great point. Gracias. Este es un punto Placing the patient at the center. Eduardo? poniendo el paciente en el centro. Thank you, Magali. I would like to relate Yo diría with one that is in the Q&A. hablar de una de las preguntas de México que preguntan cómo comenzar aun cuando no tenemos un programa en la universidad, no tenemos las condiciones en la farmacia. ¿Cuál puede ser el punto de partida en esta situación? Y obviamente esto está relacionado con el aspecto financiero, y personalmente yo creo que el punto de partida es influencias, y que puede haber sistemas de salud que compran la vacuna, y que no todas las vacunas son administradas. Y aunque haya altas tasas de vacunación, a veces hay 10, 15, hasta 20% de pérdidas de estas vacunas en el sistema de salud. Ahí está la gran oportunidad para que los farmacéuticos colaboren con el sistema de salud y con las autoridades. Esto consistiría en comprar esas vacunas y creo que la influencia y la colaboración para administrar el 100% voluntariamente podría ser percibido como un muy buen punto de partida. Colaborar con el sistema de salud. Sí. Y Abraham. Y Joselia, ¿querías agregar algo? Que no Brasil existe os dois sistemas, o público e o privado. Algumas vacinas só se encontram no público, no privado, então o paciente tem que pagar. In Brazil, we have both. En Brasil tenemos sistema público y privado de salud, y en algunas de las vacunas están solo disponibles vía el sistema privado, no están cubiertas ni incluidas en el sistema público. Entonces, si el paciente o la persona desea una vacuna contra alguna de estas enfermedades, necesita pagar por ella. E o sistema privado, o farmacêutico pode vacinar em laboratório de análises clínicas, em farmácias, em clínicas de vacinação, não somente em farmácia. Y dentro del sector privado, el farmacéutico está autorizado para proveer servicios de vacunación, no solo en las farmacias de la comunidad, sino también en clínicas de vacunación o clínicas de análisis o laboratorios. A última coisa, quando conseguimos a regulamentação da vacinação por farmacêuticos, foi muito difícil porque existiam 2.000 clínicas e estava chegando no mercado 80.000 farmácias para começar a vacinar. Então, foi muito difícil
So when we actually Cuando nosotros regulamos la vacunación por farmacéuticos en Brasil, tuvimos un desafío. Teníamos 2.000 clínicas de vacunación y 80.000 farmacias que también aparecieron en el escenario para poder proveer todos estos servicios. Fue un gran desafío. Gracias por remarcar los desafíos de estas regulaciones y en las diferencias entre los farmacéuticos de la comunidad y las clínicas, etcétera. Y nuestra próxima pregunta, por favor. Yo me pregunto si podemos elaborar un poco sobre las mejores prácticas, y se habló de una coalición y de cambios de política y de decisiones, cómo nosotros anticipamos problemas y cómo actuar de manera proactiva. Y hay otros ejemplos de distintas jurisdicciones de cómo ustedes lograron hacer que los farmacéuticos y técnicos en algunas instancias puedan participar en las mesas. Quiero hacer un punto, disculpe la interrupción. Lo que la coalición hace es comprometer al farmacéutico en otros proyectos que también están teniendo lugar. Por ejemplo, ferias con escuelas, con programas educacionales. Aun cuando no estén dando inmunizaciones, de repente en estas coaliciones se escucha que una escuela está planificando algún evento, y aunque no vacunen a los niños, ellos pueden presentarse e integrarse en esta cultura preventiva y tomar parte en estas coaliciones, participar con la administración que pueda existir en las distintas jurisdicciones. Y si no hubiera una, sería fantástico que el farmacéutico iniciara este tipo de coalición, y porque esto integra el proceso y nuevamente estaríamos todos en un mismo lugar, un mismo comienzo, y todo tiene que comenzar sin competencia, y todos estamos juntos en este viaje. Abraham, por favor. Me encantó este comentario y que estoy escuchando desde este sitio. Nosotros en nuestra parte del mundo pensamos que cada uno debe tener una estrategia a corto plazo y a largo plazo en relación a la vacuna. Por ejemplo, yo me di cuenta que no teníamos un marco regulatorio de vacunación, y pensé, bueno, ¿con quién podemos colaborar ahora para lograr este programa de vacuna dentro de la farmacia? Bueno, obviamente la enfermera. Entonces, escribimos una propuesta al Ministerio de Salud de parte de un colega del sector privado, y el Ministerio de Salud aceptó nuestra propuesta porque se dio cuenta de que la pandemia estaba expandiéndose y que había infecciones por todas partes y que teníamos que alcanzar a estas personas. Y nosotros dijimos que la farmacia era el punto más accesible, y esta fue una estrategia a corto plazo, pero a largo plazo, mientras estuvimos en este proceso, nosotros comenzamos la formación para permitirnos, a lo mejor en 1 año, en 2 años, prepararnos para la próxima pandemia. Y cuando esto ocurra, iniciar el proceso sin tener que tener una enfermera. O sea que colaboramos una vez, comprometimos al Ministerio de Salud y así seguimos hacia adelante. Tenemos que involucrar a ciertos niveles, defensa, asociaciones públicas privadas, colaborar con otros profesionales, y nosotros hay miles de maneras en las que el farmacéutico puede involucrarse con los servicios de salud, y la solución de Daspin, como mi colega, puede llegar a
hablarse, vacuna, contacto con el ministerio, entrenamiento, capacitación, involucrarse. Sí, así podemos llegar a vacunar. Esto se hizo en Jamaica, donde tenemos un programa y estamos conectados con el programa. Y en cada sitio del mundo debe haber una estrategia para llegar al resultado final. Tenemos que entender cuál es la estructura del sitio para tratar de llegar a este resultado. Tengamos siempre esto en mente, sabemos siempre cuál es nuestro objetivo, pero los farmacéuticos tienen que poder hacer esto, asegurarse de que saben hacerlo, creando un plan para saber hasta dónde quieren llegar desde ahora. Y me gustaría saber, es decir, que todo el conocimiento técnico en cuanto a la medicina tiene que estar en mano, toda la información de drogas adversas tiene que estar conocida, todo esto es fundamental. Si se quiere introducir la farmacia a toda la política, sentados en una mesa, tenemos que saber qué es lo que deseamos que otros piensen de nosotros en las distintas actividades. Joselia, ¿quieres agregar algo de parte de Brasil? Eu já abordei vários aspectos. Vou só mencionar uma coisa. Além das campanhas, os farmacêuticos em uma capital brasileira vacinaram contra a Covid os profissionais da saúde, de todo 22% da vacinação contra a Covid foi feita por farmacêuticos. A vacina do setor público foi disponibilizada nas farmácias privadas, então as farmácias colaboraram. Então foi um marco, porque os enfermeiros recebendo vacinas de farmacêuticos, médicos. Adicionalmente, aparte de la campaña que tuvimos en Brasil para el COVID, vacuna de COVID y para movilizar a la gente a que se vacune, tuvimos un episodio interesante en una de las ciudades importantes de los estados de Brasil. La vacuna fue distribuida a través del sistema de salud pública y fue transferida a la comunidad de farmacias privadas para su administración. Y fueron los farmacéuticos en esas farmacias que administraron las vacunas a otros proveedores de profesión de salud. O sea que las enfermeras y los médicos vinieron a la farmacia para ser vacunados y en la fase inicial de la estrategia de vacunación. Esto fue una experiencia muy interesante porque también demostró a los otros colegas y en otras profesionales que el farmacéutico era competente para proveer el servicio. Un gran ejemplo, gracias por compartirlo. ¿Y Sofía? Bueno, yo creo que hay dos puntos fundamentales que tenemos que mencionar acá. El punto 0, para mí, es que cada vez es más claro el reconocimiento de que la farmacia de comunidad es un centro de atención primaria, que trascendemos, vamos más allá y tenemos al paciente en el centro. Si logramos identificar ese punto 0, ya podemos empezar a trazar la estrategia. Y para mí, el siguiente punto es el apoyo de las organizaciones a los farmacéuticos y a las farmacias. Las organizaciones como el Colegio Federado de Brasil, como el Colegio de Farmacéuticos, como la AFA, que puedan dar ese apoyo para todo el desarrollo de los servicios farmacéuticos, porque sin esto es muy difícil que iniciativas individuales vayan a lograr un impacto en la cultura de lo que es la atención farmacéutica. Gracias. Sophia, that was an excellent summary. I liked those. Un gran resumen, me gustaron los puntos de lo que has mencionado de los profesionales de la farmacia como cuidadores primarios y que las organizaciones deben apoyarlos. Y ahora creo que vamos ahora a aceptar preguntas.
Y yo he estado mirando las preguntas, pero no hay muchas preguntas. La única que está sin respuesta es, hay un interés en saber si hay un programa de entrenamiento en español. Y yo sé que por lo menos en las Américas, esto es una de nuestras metas, Eduardo. Realmente hemos desarrollando una colaboración con la Asociación Americana de Farmacéuticos. Estamos dando formación, tenemos una licencia para entrenar y queremos proveer esto para nuestros colegas de habla español, pero no sé si hay algo más en español. No veo que nadie. Y por las... Nos quedan 10 minutos. Vamos a... Sería interesante escuchar a lo que cada uno de ustedes tiene que decir y solamente 2 o 3 frases que nos digan cómo puede la FIP realmente ayudar el avance de las inmunizaciones basadas en farmacias de sus propias regiones. ¿Cuál será la mejor manera de luchar? Yo diría que el programa de formación, de entrenamiento. Yo diría que FIP está haciendo un gran trabajo en crear esta red, esta plataforma para que nosotros aprendamos de los unos a los otros y que para que continuemos haciéndolo y apoyando lo que dijo LG. Yo creo que muchas de las herramientas que se proveen son un incentivo adicional porque tenemos que continuar la colaboración entre unos con los otros. Y gracias por haberme invitado a este panel que me ha dado una gran riqueza de conexiones y que la farmacia que uno representa pueda ser difundida por todo el mundo. Go ahead, Eduardo. Oh, thank you. Yes, I appreciate it. Yo aprecio y agradezco al FIP y a todos y a los otros panelistas. Y hay 4 temas: defensa, como mencionamos anteriormente todo el tiempo, defensa contra de las autoridades, programas de formación, un marco legal apropiado y que debemos realizar campañas públicas para promover vacunas, influenciar la percepción de otros en el papel de los farmacéuticos. Y yo creo que esto está funcionando en todo nivel y esto todo tiene que ser enfocado. Es una muy buena oportunidad esta. Gracias. Joselia, can you hear me? Joselia. Joselia, ¿quieres agregar algo? Sim, eu acho que a primeira coisa é integrar lideranças. Esse é um exemplo, né? Hoje, campanhas mundiais, a enfermagem faz muito isso, campanhas mundiais que divulgam esse papel. A FIP poderia desenvolver vídeos, por exemplo, como que está a vacinação no mundo. Aí o meu curso, eu posso utilizar esse vídeo, o curso dos americanos, o curso dos canadenses. Então, existem vídeos básicos, por exemplo, de imunologia, de vacinas específicas. Então, seria um kit de ferramentas. Outra coisa, a FIP podia arrumar uma forma de premiar essas experiências para dar visibilidade, alguma coisa para poder que as experiências de determinados países fossem conhecidas, porque, por exemplo, aqui no Brasil nós podemos prescrever
todas as vacinas do calendário. A gente não começou só com influenza. Todas. As que não estão no calendário oficial, aí precisa da prescrição da receita do médico. Então, estou dando um exemplo. Posso só traduzir um momento? Vamos a pasar a la traducción. Sí. Algunas de las sugerencias que Joselia estaba en cuanto a lo que la FIP puede hacer, integrar o juntar el liderazgo de muchos centros profesionales de salud para hablar con ellos y establecer la colaboración, establecer campañas globales para incrementar la visibilidad de los papeles de las farmacias en cuanto a planificación y vacunación en distintas partes del mundo, producir videos quizás que puedan utilizados para aumentar la concienciación de estos papeles en diferentes partes del mundo y también en términos de conceptos teóricos, entrenamientos, tener este tipo de paquetes de herramientas como videos para entrenar a los farmacéuticos en este área. Thank you. And then I see Sofía and then Bertrand. Bueno, yo coincido con LG. Lo que puede hacer la FIP es apoyar en todo este proceso de entrenamiento que de hecho ya Gonzalo respondió en el chat de que van a lanzar un nuevo documento entre junio y julio y me parece muy importante. Y también poder llevar estos documentos a varios idiomas para que pueda ser accesible y no dejar de lado este tipo de actividades, continuar con este tipo de actividades para seguir fortaleciendo los servicios farmacéuticos a través de compartir experiencias. Eso sería. Thank you. Go ahead, Bertrand. Muchas gracias. Y lo que se dice que nunca hay que desperdiciar una crisis y esta pandemia ha sido una oportunidad increíble para los profesionales para avanzar en muchos frentes en inmunización. Es un aspecto que ha avanzado y nos ha traído a nosotros a estar todos juntos hoy. Y es importante compartir nuestras experiencias, tendríamos que hacerlo con más regularidad. Y nosotros somos fuertes si estamos juntos y débiles si no. Y esto nos va a avanzar, a ayudar a avanzar, porque no hay nada más disponible en otro sitio. Y siempre está la pregunta de qué es lo que está disponible en nuestras casas. Y todo aquel que pueda compartir sus mejores prácticas con nosotros nos ayudará a avanzar. Los profesionales trabajando juntos tienen una mejor misión. Y gracias por sus comentarios. Y creo que todos piensan lo mismo. Nos quedan 3 minutos. Y yo quisiera pedirle a Anastasia para que dé sus pensamientos finales en nombre de las dos. Y nosotros como moderadores solo nos queda una pregunta que hacer en relación al entrenamiento, la formación de estudiantes antes de la graduación. Esto sucede en algunos países, pero no en todos. Compartiremos después más información. Anastasia, este ha sido una gran oportunidad de aprendizaje para mí y realmente los comentarios de Abraham sobre el espectro farmacéutico ha sido importante para nosotros como comunidad internacional reconocer que tenemos que aprender unos de los otros y que podamos equilibrar toda esta información, asistirnos unos a los otros en nuestros esfuerzos. Y creo que esto fue el punto de esto. Y Magali, estoy muy contenta de agradecerles a ustedes, a FIP, por permitirme participar en este grupo. Estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho y en cualquier momento en que podamos reunirnos para compartir es tiempo de gran valor. Y yo he escuchado la palabra salud pública, el papel del farmacia en el rol público. No
pierdan la oportunidad que se nos ha presentado a través de esta pandemia para demostrar lo que sí podemos hacer. Y también escuché hablar de este grupo equipo profesional. Tenemos que trabajar juntos, desarrollar una coalición con el paciente en el centro, y tenemos que escuchamos hablar de la importancia de educar a nuestros farmacéuticos, de estudiantes y a nuestros trabajadores. Y de parte del FIP, yo quiero agradecerles a todos ustedes por haber participado. Yo creo que nos enfocamos en todas las preguntas, no hay más preguntas en el chat, y gracias por haber proveído su experiencia, gracias por participar y compartir. Y Gonzalo, queremos, ¿tienes algo más que decir? Y vamos sino a concluir el programa, y en el chat van a recibir ustedes un certificado por la participación. Gracias a todos por la moderación y a los panelistas, y gracias a todos y a todos los que han asistido. Han sido un gran evento. Muchas gracias. Gracias. Y agradece también las felicitaciones que recibió por su cumpleaños, Magali. Adiós.